Qué manera de gozarnos hoy día, hermano. Hoy día nos vamos a gozar, hermano. El reino de los cielos. Hoy día, siempre los grandes sermones, las grandes palabras de Dios vienen sin lugar a duda de momentos en los cuales Dios ve algo, observa y utiliza un momento. Utiliza una conversación, una instancia para enseñar. Dios es un maestro por excelencia. Su maestría nos saca de la derrota, nos saca de la ignorancia, nos saca de la debilidad, y las palabras de Dios llevan a sus hijos a un estado de poder. Un poder sobre el pecado, un poder sobre el engaño, poder sobre la mentira, poder sobre la carne. Es el gran don que Dios le da al hombre. Someter con el bien el mal. Si no somos capaces de eso, hermano, hemos perdido la vida. Si no somos capaces de someter el mal que nos rodea, si no somos capaces de someter el mal de nuestro corazón, si no somos capaces de someter el mal que nos tienta, entonces, ¿me entienden? Por eso Dios nos da tiempo, porque Él sabe que esta no es una tarea fácil, ¿me entienden? Este es el único lugar del universo donde se aprende esto, hermano. En ninguna otra parte se aprende, aquí. Entonces, por un lado es verdad, el hombre se forma en la cloaca de la vida, hermano. Es decir, donde es más difícil, donde el torrente es más adverso, es aquí. Y es aquí, en el desierto del universo, donde aprendemos nosotros a caminar, aprendemos a confiar, aprendemos a endurecernos, aprendemos la valorización de las cosas, aprendemos todo lo que nos rodea. El gran pecado de los hombres es justamente no entender lo que tiene, no entender el medio en el que está. Y es por eso que Dios a nosotros nos llama para que seamos libres. Y depende solo de nosotros esa libertad. Si nosotros somos cómodos, si nosotros siempre andamos divagando en el corazón para allá, para acá, nosotros perdemos. Si nosotros no hacemos los tontos, si nosotros nos arrancamos de la corrección, si nosotros no hacemos los cuchos, como decimos en buen chileno, los que perdemos somos nosotros. Si nosotros no asumimos nuestras responsabilidades, si no asumimos nuestra carga, nuestra lucha, nosotros perdemos, no pierde nadie más. ¿Me entienden? La oportunidad está para todos nosotros. Entonces es importante no vivir de balde, porque hay gente que vive de balde, hermano. Y esa es la pregunta que usted tiene que hacerse todos los días de la mañana cuando se ve al espejo. ¿Usted vive de balde? ¿Vive para existir nomás? ¿Para llegar al siguiente día? ¿O es alguien mejor? Esa es la pregunta. ¿Es más sabio, más asertivo, más productivo en todos los sentidos? ¿Es menos necio que ayer? ¿Es menos flojo que ayer? ¿Es menos orgulloso que ayer? Esa es la pregunta. Si usted da vueltas y vueltas en el limbo ahí nomás, y usted no es su propio, ¿no es cierto?, sargento, que se presiona, no va a llegar a ninguna parte. A ninguna parte. Eso se aplica a lo natural, se aplica a lo espiritual, se aplica a lo emocional, se aplica a todo, ¿me entienden? Tanto en las cosas temporales como las eternas. Los principios son los mismos, no cambian. Porque la verdad es una. Y la verdad nos hace libre aquí y en el cielo. ¿Me entienden? Como la mentira nos hace esclavos aquí y en el cielo. ¿Me está entendiendo? El orgullo derriba aquí y en el cielo. ¿Me entiende? Entonces hay que entender esas cosas. Si hay algo que yo he aprendido con los años es que una de las grandes metas que Dios tiene con los hombres es que cambien su manera de pensar, que salgan de ese pecado de estar enfermos de la mente, del alma. ¿Me entienden? Están enfermos. Una persona enferma no evoluciona. Una persona enferma envejece siendo el mismo incompleto de siempre, y esa es nuestra decisión. Si usted se quiere hacer tonto, si usted se quiere vivir así por vivir, viva. Si usted quiere ser irresponsable en su vida, bueno, séalo. Si usted quiere marcar el paso, bueno, márquelo. Pero no se queje cuando pasen los años y, como dice alguien por ahí, lleguen los años los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Esa, hermano, es la conclusión de un anciano derrotado. De un tipo que vivió, envejeció y llegó al final y se dio cuenta que su vida fue una inutilidad. Por eso dice lo que dice. ¿Me entiendes, no? Entonces, en la vida uno tiene que saber pensar. Porque si uno no sabe pensar, no sirve de nada la interacción espiritual entre Dios y el hombre. De nada. ¿Me entiendes? Entonces, es nuestro deber poder realmente tener ese cambio, ¿no es cierto?, esa evolución, esa pasada de cambio. Cuando uno maneja, hermano, uno maneja, ¿no es cierto?, un vehículo y los vehículos, ¿no es cierto?, los mecánicos, ¿no es cierto?, funcionan en relación a una caja de cambio, que tiene engranajes pequeños para las velocidades más bajas, ¿no es cierto? Es el principio de Arquímedes, ¿no es cierto? La polea más pequeña tiene más fuerza. Entre más grande se avanza más, pero menos fuerza.
El problema es que hay gente que no sabe manejar, ¿me entienden? A pesar de que tenga licencia, de eso hay muchos. Muchos. Yo creo que el 20% con suerte de la gente que tiene licencia en este país sabe manejar. Pero ese es otro dato. Y el tema es de que el vehículo está diseñado, ¿no es cierto?, y fue evolucionando a través, ¿no es cierto?, de la historia, ¿no es cierto?, de la mecánica, para que obviamente se vayan, ¿no es cierto?, extendiendo y maximizando los rendimientos de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una ingeniería de atrás, ¿no es cierto? Pero hay gente que, como no entiende el concepto, ¿no es cierto?, no se metió en una caja de cambio, no sabe lo que es una caja de dirección, no sabe lo que en el fondo las cosas básicas, hace andar la cuestión, ¿me entienden? Y se patea, ¿me entienden? Entonces, como la cuestión no sabe andar, no le rinde el combustible. ¿Por qué? Porque se supone que hay una cantidad de revoluciones que tienen que aplicarse a cada velocidad, a cada torque del vehículo. Si está una pendiente, si está cargado, etcétera, está pesado. Y cuando uno va a máquinas más grandes y a camiones, estamos hablando que hay camiones que tienen hasta más de 20 cambios. ¿Por qué? Porque es más preciso todavía producto de las grandes cargas que los camiones, ¿no es cierto?, tiran para adelante. Pero también para manejar hay que tener una inteligencia espacial, que es una de las inteligencias humanas. Sí, pero no lo saben. Una de las inteligencias humanas es la inteligencia espacial, es decir, saber ubicarse en el contexto y no pasar por una parte y pegándole a todos los que están estacionados, ¿no es cierto? Y después echar la culpa a los otros que están mal estacionados, ¿no es cierto? Entonces hay una evolución, ¿me entienden? Usted ha visto gente que maneja y que se pone el asiento así como pegadito al volante, va aquí como apretándose el tórax con la cuestión, ¿no es cierto? Y van así tiesos, así. ¿Lo han visto? Bueno, es parte de una evolución, ¿no es cierto? Y se nota cuando hay uno canchero que va con la ventana abajo, el codo afuera, con gafas, es una camioneta blanca, no así la patente, pero bueno. ¿Lo han visto? Bueno, entonces, aquí quiero llegar con esto. Quiero llegar de que depende de nosotros nuestra evolución, antes de lo que quiero echar a hablar ahora. Depende de nosotros si crecemos o no. Depende de nosotros si nos frustramos ante las adversidades o realmente nos reponemos ante ellas. Hay personas que tienen una muy poca tolerancia a la frustración. Que lo que es frustración cuando uno se ve superado por algo. Sea un trabajo, sea un estudio, sea un problema familiar, lo que sea. Estar superado por algo. Cuando alguien se siente superado por algo, enfrenta la frustración. Y no todas las personas, de acuerdo a su carácter y su perfil psicológico, reaccionan de la misma manera ante la frustración. Algunos hacen los tontos, otros no lo quieren ver, otros se deprimen, otros se hunden, otros actúan irresponsablemente y van pateando para adelante nomás, ¿no es cierto? Visten un salto, desvisten uno para vestir a otro. Esa es justamente la actitud errada ante la frustración. Frustración, por ejemplo, es que no te alcance la plata para el mes, ¿no es cierto? Eso es frustración. No saber cómo lo voy a hacer, entonces comienzo a hacer cosas, a tomar decisiones erráticas. Y las decisiones erráticas me llevan de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Y hay gente, hermano, que tiene un problema de negación. ¿Los has visto esa gente que tiene un problema de negación? Que nunca reconoce en lo que está mal y se vive engrupiendo toda la vida de que la cosa está bien. Bueno, eso es algo un ejercicio que uno tiene que hacer cuando ve al espejo. Si realmente la cosa está bien o está mal, hermano. ¿Me entienden o no? Y hay que ser muy orgulloso para no reconocerlo. Hay que ser muy soberbio para no reconocer algo que es evidente en nosotros. Y si le estoy diciendo esto hoy día no es porque esté enojado con nadie, ¿eh? Simplemente lo estoy diciendo. Porque yo creo que parte digámoslo, un ingrediente esencial en una correcta relación con Dios tiene que ver con una cuestión básica. Si yo hablo verdad, eso es básico, básico. Si yo soy un ingenuo que me hago tonto solo, ¿no es cierto? O un idiota o que se hace tonto solo, yo jamás voy a poder tener una relación correcta con mi padre. Nunca, nunca. Voy a vivir de idilios nomás, ¿me entiendes? Voy a vivir de fantasías nomás. Y si hay algo en la vida que yo realmente, hermano, detesto, son las fantasías. Las fantasías nacidas de la carne. Es decir, gente que hace castillo en el aire, que sueña, que esto, que vamos a hacer, y que al final nunca logran nada. Esa persona termina secándose, termina pasmándose, termina siendo el hazmerreír y el ejemplo de lo que no se debe hacer. Y eso es algo que hay que asumir. Porque si yo no tengo la capacidad y la sapiencia para darme cuenta de las cosas que estoy haciendo mal y que debiera mejorar, entonces si yo no me doy cuenta, ¿de qué sirve que el resto del planeta, de los otros 7.000 millones de pelados que habitan este planeta, lo vean si yo no lo veo? ¿Se dan cuenta o no? Eso se llama ser ubicado. Entonces, estas cosas básicas que yo repito, básicas, sí, súper básicas, para mí al menos, son las cosas
fundamentales si yo quiero tener una relación espiritual correcta con Dios. ¿No es cierto? Básico, ¿no es cierto? Esto es básico. Que yo no me voy a poner a hablar, ¿no es cierto?, de cosas espirituales, de experiencias espirituales o cosas así, si pucha, no soy capaz ni siquiera de mantener mi casa en orden. Una cuestión básica, ¿no es cierto? Básica. No me voy a poner a hablar de cosas eternas, ¿no es cierto?, si no soy responsable en lo básico. El principio está en la Escritura. El que es infiel en lo poco será infiel en lo más. Básico. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que una de las cosas que Dios dice en su palabra, y a través de los profetas lo dice una y otra vez Dios, que cada hombre hable verdad con su compañero, dice. ¿No es cierto? Que hable verdad, es decir, dejen de hacer castillos de naipes, porque jugar carioca es re entretenido, pero como juego, no va a ser la vida así. ¿Me estoy explicando? Bueno. Entonces, como siempre hace muy, muy bien al alma y a nuestra eternidad un raspaje de cacho, el que le venga el sombrero que se lo ponga. Porque ya yo no voy a empezar a dar nombre, porque yo no estoy para eso. Si cada persona no se logra dar cuenta y no tiene ese momento de intimidad sincero con Dios, sincero, y no se da cuenta de lo que está pasando, ya ahí no me voy a meter. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque nosotros en Chile, hermanos, tenemos esa actitud tan nuestra, tan latina, de tapar con parches, ¿me entienden? Por ejemplo, ahora que en la zona norte, que con la crema, con los aluviones y todo el cuento. Los gobernantes o las autoridades pertinentes tienen simplemente sistemas nos explicaba un profesor acá en el instituto, sistemas digámoslo, para darle tiempo a la gente para que arranque. Antofagasta, ciudades como esta están en un hoyo, ¿no es cierto? Están rodeadas de cerro. Entonces, ¿qué han hecho? Porque como obviamente este cuento de los aluviones viene muy de vez en cuando, el último ocurrió hace casi 30 años atrás, estos tipos hicieron paredones grandes, de hormigón. Y la única, tipo escalera, tienen 3, ahí cerca de Iquique. Entonces, la única salvedad, la única, digámoslo, actitud paliativa que tomó la autoridad es que cuando ven el aluvión con piedra, con río, con barro, con todo, se empiezan a llenar estas cuestiones. Se llena el primero y se llena el segundo. Se llena el segundo, que tiene como 8 o 9 metros de altura, se llena el tercero, está en la falda, digámoslo, de la bajada hacia la ciudad. Y cuando se llena el último, a apretar el cachete, los iquiqueños ha dicho, porque no hay nada más que hacer. Es decir, se hace una inversión de millones de dólares para que la gente tenga 40 minutos más para apretar el cachete. O sea, esas son las actitudes que tiene este país, por eso estamos como estamos, hermano. Y eso que somos los más granaditos de Latinoamérica. ¿Para qué me voy a meter a Bolivia? Ahí no hay nada, ahí corren nomás. ¿Me estoy explicando, no? Se está construyendo aquí en nuestra ciudad un gran puente que va a ser el atractivo turístico de la región. El tracu, no sé cuánto que le puse. Ni me interesa saber el nombre tampoco. Una inversión de 70 mil millones de pesos. Buena inversión. Pero aquí a una cuadra tenemos el hospital regional que tiene una deuda anual de 5 mil millones y se ha juntado como 3 años. Entonces la gente va ahí, ¿no es cierto? Y va a la suerte la olla, porque eso es como sacar cerquinos si te atienden con ganas y si es que hay remedio y si es que las máquinas que sacan los escáneres están funcionando. Entonces nos mandamos un tremendo puente que podemos gastar 1/3 en cruzar el río nomás, porque para eso, para cruzar el río nomás, ¿no es cierto? Y podríamos haber pagado toda la deuda acá, ¿no es cierto? Varios años. ¿No es cierto? Hay un centro hospitalario que está allá en Padre Las Casas, que no se ha abierto hace un año, que parece que ya está terminado ahí cerca de la municipalidad, y no se abre porque no hay plata para contratar gente. Pero sí tenemos plata para construir un puente que va bonito, con pinta de serpiente más encima. Para quedar bien con los mapuches, fuera poca plata que se gasta con los mapuches, quemando bosques, comprándole bosques, quemando bosques. Entonces, se dan cuenta, ese es un ejemplo, y no es que estoy haciendo política, si no hago política de aquí, derecha, izquierda, están todos metidos en penta, así que no hay nada que decir, ¿me entiendes? No hay nada que decir en el cuento. Entonces, yo simplemente hago un análisis. Ese desorden que tenemos como nación es el que muchas veces tenemos en nuestra vida personal. Un caos de vida. ¿Están entendiendo? Y eso son los que hay que ordenar. Porque Dios es generoso y provee. Con lo que Dios le da a este país deberíamos ser tratados bien ya hace rato.
Pero es la maldad del hombre, como dice la Escritura, la que comienza las guerras. Es la maldad y la iniquidad del hombre la que hace que unos sean ricos y los están muriendo de hambre. Es la maldad del hombre. Es nuestra propia maldad ahora, en lo individual, en lo personal, lo que nos hace tener vidas fracasadas. ¿Me entienden? Es nuestra maldad la que nos lleva a una buena comunión y relación con Dios. Es nuestra maldad, no echemos la culpa al diablo. O sea, que el diablo se mete porque lo invitamos con nuestras malas actitudes y nuestras malas decisiones. Así de simple. Entonces yo hago un llamado. El otro día iba cruzando aquí, iba a buscar a mi hijo ahí al adventista del colegio, y una señora que no la ha visto nunca va y me dice, yo lo conozco, me dice. ¿Y de dónde? Yo lo escucho todos los días, me dijo. ¿Sí, usted es cristiana? No, me dijo. Mire, qué bien. Es que tiene sentido común lo que usted me dice. Me gusta escuchar gente con sentido común. Lo escucho en las mañanas y en las tardes, todos los días, me dijo. Qué bien. Y ahí me di cuenta de algo. Probablemente esa mujer, obviamente, como todo ser humano, tiene necesidades espirituales, como todos nosotros. Pero en el momento probablemente ella no se da cuenta que las tiene. Pero sí se da cuenta de algo, del sentido común. Y el sentido común es lo que va a salvar a la gente y va a salvar a este país. Y el mayor sentido común está en un libro, el más antiguo de la historia humana, la Biblia. Si lo logramos ver como hay que verlo, vamos a lograr muchas cosas. Y eso depende solo de nosotros. Así que hago un llamado a la conciencia. Depende solo de nosotros y solo de nosotros, porque Dios ha hecho todo lo que está en su mano. Dios no tiene nada pendiente en su agenda que Él no haya hecho para que nosotros lo logremos. Si algunos no lo logran, no es porque Dios no haya provisto lo necesario. Está todo ahí. Usted decide a quién escucha, o al diablo, o a su carne, o al espíritu. Usted decide si vive de emociones o vive de la realidad. Usted decide si va a llegar al final de sus días y va a mirar para atrás, se va a ver reflejado un viejo de 70, 80, 90 años, si es que llega en un espejo todo decrépito y más encima fracasado. Usted va a decidir eso, nadie más. Si usted sigue viviendo de acuerdo a su dictamen y de acuerdo a sus pensamientos, bueno, algún día se va a acordar de este sermón. Si hace las cosas bien, va a mirar para atrás y va a hacer memoria con alegría. Hice bien las cosas. Me discipliné, lo logré. Soy más que vencedor. Y eso depende de cada uno de nosotros. ¿Ok? Hoy día les quiero hablar de un verso. A mi juicio, una de las grandes bendiciones que Jesús le dejó a sus discípulos. Y hoy día, mientras estaba haciendo una consejería express, de esa cuando yo veo que alguno está muy jodido así, me acerco y ya voy a tengo que hablarle porque ya está medio bien podrido. Entonces me acerqué y mientras estaba haciéndole esa consejería express, ¿no es cierto? Ya el culpable ya me está mirando con los ojos así. ¿Sí? De pronto me di cuenta de algo, hermano, que es tan fundamental para nosotros poder entender. El hecho de las cosas que el diablo nos roba. Y no estoy hablando de las cosas naturales, no estoy hablando de la plata ni la casa, no estoy hablando de eso. Si muchas veces la gente pierde eso, no va porque la pierde sola, ¿no? ¿Me entienden? Pero realmente hay situaciones que nosotros podríamos mejorar en nuestra vida y cosas que se podrían ordenar porque nos hace falta lo esencial. Una correcta relación con Dios, como hemos venido diciendo, tiene que ver con la esencia del corazón, ¿no es cierto? Y cuando uno comienza a entender esa esencia del corazón que Dios quiere probar, nosotros uno comienza a darse cuenta de las cosas que faltan y de las cosas que están a medio construir. Y ahí también requerimos una buena cuota de honestidad y sinceridad. ¿Me entienden? Jesús, en un momento en que los discípulos están muy, muy complicados, ¿no es cierto? Ahí en Juan 14, ellos están confundidos, Jesús les comienza a hablar con respecto a que confíen en Él, si confían en Dios, confíen en mí, dice. Ahí, ¿no es cierto?, salen ciertas preguntas como la de Felipe, ¿no es cierto? Solo muéstranos al Padre y nos basta. Aparece otro que nos dice muéstranos el camino. Y ahí comienza a haber un ir y venir de hartas preguntas. Preguntas y respuestas que se convertirán en respuestas eternas. Como por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En un momento de confusión, de caos, salieron realmente, hermanos, fundamentos de la iglesia. Es una conversación así a la orilla de una fogata probablemente, todos apanados, todos así jodidos, como a veces llegan ustedes, ¿no es cierto? Y ahí el Señor habló y comenzó a hablar. Y en medio de todo eso, el Señor les dijo lo siguiente: les dejo la paz, dijo. Es mi propia paz la que les doy. Pero no se la doy
como la da el mundo. Ojo, pero no se la doy. Él está haciendo alusión de que hay una paz que da el mundo. Pero Jesús no está hablando de la esencia de la paz, está hablando de la forma de cómo se da. Él no está haciendo una comparación entre la paz de él y la paz del mundo, no. Él está diciendo, él no está diciendo si la paz del mundo es buena o es mala, si es temporal o eterna. Él no está hablando de eso. Él está diciendo, yo no la doy como ellos la dan. Es decir, yo tengo otra forma de hacerlo. Ese es el tema. No qué es la paz. O qué esencia tiene real la paz, ¿no es cierto? O qué origen tiene. O si una es buena o la otra es mala. No. Él está diciendo, yo no la doy como la dan ellos. No está diciendo que la paz del mundo sea mala. Ese no es el tema. El tema es cómo se está dando. ¿Ok? Dice, no se la doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo, dice. Esta es la versión, ¿no es cierto?, PDT. Cuando uno lee otras versiones, por ejemplo, como la internacional, ¿no es cierto?, dice, la paz les dejo y mi paz les doy. Yo no les doy a ustedes la paz como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden, dice. ¿No es cierto? Y uno se pregunta, ¿qué es la paz? ¿Cómo se gesta la paz? Y quiero partir apelando, ¿no es cierto?, a esa biblioteca, nosotros espiritual que tenemos nosotros de Kung Fu Panda. La parte 2. ¿Has visto la parte 2 de Kung Fu Panda? ¿Ves que yo predico aquí para todas las edades? El maestro Chifu está en una cueva, ¿se acuerdan? Está en busca de la paz interior, ¿se acuerdan? Y ahí llega, ¿no es cierto?, Po, ¿no es cierto? Llega ahí corriendo. Y en medio de tallas, de risa, porque obviamente es un mono animado, ¿no es cierto?, se desprenden tremendas enseñanzas y las quiero usar porque yo creo que es una muy buena forma de poder entenderlo. Po, ¿no es cierto?, ve a su maestro, ¿no es cierto?, que ya está con una túnica, así anda monje ya. Y le dice que qué está haciendo ahí, ¿no es cierto? Previo se ha tirado, ha caído de guata dentro de la piscina, ¿no es cierto?, de las lágrimas sagradas, ¿se acuerdan? Y ahí está, ¿no es cierto?, Chifu, ¿no es cierto?, está meditando y él le dice que está meditando las palabras de su maestro, que ya partió. Y en un momento le dice, ¿qué está haciendo? Y él dice, estoy cultivando mi paz interior, le dice. Ay, porque hay. ¿Y para qué sirve eso? Le dice. Entonces Chifu le dice, mira, hay muchos maestros que cuando llegamos a un nivel ya queremos descubrir la paz interior porque se canaliza todo el poder del universo a través de nuestra paz interior. Dice Po. Entonces le dice, hay maestros que decían 50 años, le dice, dentro de una cueva, le dice, sin comer nada, sin decir nada, así en absoluto silencio. Y hay otra manera, le dice. Entonces le dice, pero ¿y cómo se obtiene la paz interior? Y Chifu le dice, se obtiene, hay otros maestros, le dice, que deciden obtener la del sufrimiento, le dice. Entonces, por ejemplo, en mi caso, le dice, yo lo aprendí del sufrimiento, le dice. Del peor día de mi vida. Sí, le dice, sí. Y fue cuando te conocí, le dice. Obviamente Chifu no lo quiere ofender, sino que simplemente está contando, ¿no es cierto?, lo que ocurrió en la parte 1, cuando llega Po, ¿no es cierto?, lo escogen como el guerrero dragón, y Chifu se quiere morir porque él, ¿me entiende? Entonces, ese fue por lejos el peor día de mi vida, le dice, ¿no es cierto?, Chifu a Po. Entonces, como que Chifu se comienza a acordar de ese momento, se comienza como a deprimir, y se le empieza a ver el tique al ojo y todo, porque se le viene todo lo terrible de ese tiempo, y ahí Po le dice, ya me quedó claro, ya me entendí que yo fue el peor día, ya. Entonces ahí le dice, y de pronto, Chifu, ¿no es cierto?, agarra una gota, ¿no es cierto?, y empieza una música de fondo, ¿te acuerdas? Y comienza con la gotita, ¿no es cierto?, y la empieza a tirar, y de repente, ¡pim!, la deja caer. Dice, ¿cómo hizo eso, maestro?, le dice. Entonces, quiero agarrar ese principio. ¿Cómo obtenemos nuestra paz? Jesús le dijo a sus discípulos, yo les voy a dar mi paz y no se las voy a dar como el mundo la da. Porque la verdadera paz no es lo mismo que tranquilidad. La verdadera paz es otra cosa. La verdadera paz
es una lucha contra el caos. Y es someter el caos. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Los tres evangelios sinópticos plantean más o menos casi lo mismo. Hay cuenta, ¿no es cierto?, que cuando vino la turba, ¿no es cierto?, encabezada por Judas, se tiró Pedro, le corta la oreja, ¿no es cierto?, uno de los soldados. Casi todos cuentan con lo mismo, pero me gusta mucho la apreciación de Juan. Juan es el único que dice que cuando vino la turba, él dijo: yo soy. Y la turba cae. Y Juan se dio cuenta de eso. En medio de toda esa oscuridad de tinieblas, Juan logra darse cuenta de eso. Qué bueno es darse cuenta de lo verdadero en medio de las tinieblas. Porque el otro ninguno lo cuenta, pero Juan sí lo cuenta. Y en medio de esa oscuridad, él cultivó su paz. En medio de ese dolor y ese sufrimiento. Y eso es lo que él iba a legar a sus discípulos. Le iba a dar esa paz. No una paz barata, una paz cara. Una paz que no se iba a lograr así de la noche a la mañana. ¿Saben cómo Poe descubre su paz interior? El tema de la segunda etapa, ¿no es cierto?, de esta serie, de esta saga, es de que él debe recordar cómo llegó a la casa donde se crió. Y hay un momento, ¿no es cierto?, en que el pavo real, él ve esto como emblemas que tenían las plumas y como que se tira a acordar de cosas. Y de pronto se empieza a desenvolver la historia y llega un momento que hay una cabra, que es una profeta, ¿no es cierto?, la que le dice: ¿no te acuerdas lo que pasa?, le dice. ¿No te acuerdas lo que pasa? Y él le dice: no, él tiene como así, como flash de una historia entrecortada. Y de pronto él tiene que ver esa realidad dura que ha querido olvidar. Que fue su abandono, la muerte de su padre, bueno, de su madre, etc. Y todo lo que sufrió para llegar a eso. ¿Y saben qué? En un momento es tan glorioso porque son principios que gritan así en todas partes, hermano. En un momento Poe hace lo mismo que hizo su maestro. Tomó una gota y mientras comienza a moverla, él comienza a acordarse y comienza a ver todo lo que pasó. El sufrimiento, el abandono, la persecución, la traición, la masacre de la aldea donde él vivía, todo. Y cuando llega al final de su dolor, toda esa turbación salió. Y cuando en un momento él logra sacar todo eso, logra ver lo que lo ha hecho sufrir, logra ver su dolor y logra llegar al fondo de su angustia y la logra sacar, ¿no es cierto? Es tan emblemático como lo plantea el director porque es muy profundo lo que ahí pasa. Él dice: yo soy Poe, dice. Y necesito un sombrero, dice. Y le enfocan los ojitos que generalmente son muy tiernos y muy dulces, y ahora es un guerrero. ¿Saben qué? Cuando yo ahora viajamos al Getsemaní y yo veo a Jesús ahí en esa angustia, ¿saben lo que yo veo? Que no solamente está descubriendo su paz, está descubriendo quién es. Porque en la paz uno descubre quién es. Y mientras uno no la cultive, nunca va a descubrir quién es. Hay caos que son muy subliminales, son muy submarinos, pero están ahí. Hay gente que ve a una persona, lo ve tranquilo y todo y dice: oh, este tipo es pacífico. Y esa persona puede ser la más atormentada por el fracaso, la derrota y todo. La paz no tiene que ver con como yo, si soy efusivo no lo soy, si soy gritón no lo soy. La paz tiene que ver con si me descubrí quién soy. Y cuando Jesús enfrenta a la turba, mira lo que salió de él, lo que descubrió en su dolor. Una cosa es que te lo digan y otra cosa es que lo veas.
Hay una lucha, hay un torbellino. Él está en una lucha, enfrentando el miedo, enfrentando un montón de cosas que probablemente están muy fuera de nuestra comprensión hoy, pero hay un tremendo dolor, una angustia. Él está transpirando sangre. Hay un montón de cosas que no podríamos ni siquiera describir en este momento, que él está sufriendo. Pero cuando él logra pararse, logra llegar al fondo del dolor, cuando hizo pie en las profundidades y dijo: no más. No más yo, se dio cuenta, Rabacá y Saraya, se dio cuenta que a pesar de ser el mejor de Dios, habían cosas en su corazón que iban contra la voluntad de Dios. Y en ese dolor lo descubrió, en esa angustia, él logró darse cuenta en lo que no estaba encajado. Logró darse cuenta que una eternidad arrastraba con cosas adentro. Él era el mejor de todos, no había nadie mejor que él, pero Dios quería que fuese igual a él, y para que fuese igual a él, él tenía que conocerse a sí mismo. Y cuando comienzan a salir esas palabras: yo no quiero hacer esto, Padre, si es posible, él con humildad, como siervo, pero había una contradicción, y eso es lo que él quiere. Nuestro Padre quería sacar de su hijo y nos quería poner a él como un ejemplo para nosotros. Hay una lucha en nuestro interior, hay algo que debe salir. Esas cosas solapadas que están escondidas, que le decimos sí Señor, pero hay muchas cosas acá adentro que todavía hacemos a nuestra manera, y eso está chocando. Y Dios nos está llevando al Getsemaní para liberarnos de eso. Y nuestro Señor luchaba con eso. Él sabía que estaba abriendo un camino donde nadie había caminado jamás. Él estaba recorriendo una senda que ningún ser creado jamás había recorrido, para llegar tan cerca de Dios como él en aquella noche. Oh, Ramay, Saquí, Asaya. Nadie había llegado tan cerca de Dios, tan cerca de su corazón como nuestro Rey en esa noche fatídica. Una noche de oscuridad y tiniebla, pero una noche de salvación. En esa noche Él nos estaba mostrando que hay algo más grande que nuestras necedades, más grande que nuestras negaciones. Es la verdad absoluta que sale de la boca de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo. Tu palabra, tu voluntad, lo que tú dices, lo que tú quieres, ahí está frente a mí. Y hemos luchado toda una vida contra eso. Y por eso no podemos descubrirnos hasta que estamos dispuestos a ver a cara descubierta lo que realmente somos. Cuando tenemos ese instante de sinceridad con Dios real. Y eso generalmente se puede alcanzar en un Getsemaní, generalmente en un dolor. Por eso hay que pedirle fortaleza al Dios para el día de la angustia. Por eso el rey David iba pasando por un valle de sombra y muerte, no para hacerse la víctima. Se estaba conociendo. Se estaba conociendo a sí mismo, se estaba dando cuenta de todas las cosas que estaban dentro de él y chocaban con la voluntad de Dios. A pesar de que él amaba a Dios con todo, a pesar de que él defendía a Dios con todo, a pesar de que él daba todo para Dios, pero Dios, que lo conoce todo, escudriña las eternidades, las profundidades del corazón humano. Y en esa noche estaba él recorriendo, nuestro Padre, las profundidades del corazón de su Hijo. Pero en un momento él se paró, y cuando vio todo su dolor y vio el fin de su dolor, cuando vio el fin de su angustia, cuando se dio cuenta que Dios lo estaba forjando igual a él, fue cuando él se paró y dijo: ya está hecho esto, dijo. Esa voz, esa palabra que salió de su boca, ¿no es cierto? Esa palabra que lo llevó a derribar una turba de gente que va contra él. Yo soy. Me descubrí. Pasó una eternidad y me descubrí esta noche aquí entre los olivos. Aquí entendí algo que no entendí en toda la eternidad, lo entendí aquí. Él era el poseedor de las riquezas más grandes de Dios. Ningún hombre ha hecho lo que él ha hecho, ningún hombre ha hablado como él ha hablado, y aún a él Dios lo estaba perfeccionando aquí en esa noche. Porque Jesús decidió no huir, porque hasta él huía de cosas, hermano, y ahora yo lo sé. Pero su ejemplo hacia nosotros es ese. Yo puedo ver la humildad de él, diciéndonos: incluso a mí me hay cosas que me son difíciles, pero él nos dio el ejemplo. No hay nada más grande en la vida que dar un ejemplo. Ninguna enseñanza va a superar a un ejemplo. Ningún milagro va a superar a un ejemplo. Porque la enseñanza es eso, una verdad en sí misma. Un ejemplo es la verdad hecha vida. Es la verdad que ya no necesita palabras. Y en eso convirtió Dios a su Hijo, en una verdad que está viva.
Una verdad que se mueve. Una verdad que es verbo ahora. Con solo mirarlo a Él está el sermón entregado. Él es la palabra. Él es esa viva imagen de alguien que ya no dice esto es correcto. Dice mírame. Y el que lo mira a Él es salvo. No porque ve la imagen, verlo a Él no sirve. La gente pensaba que verlo. No, es entenderlo. Para Dios ver y entender. El que entienda al Hijo cambia su vida. Hay mucha gente que un día recibe a Cristo, hermano, y jamás logra entender quién es Él. Lo único que saben de Él es que se llama Jesús, nada más. Y eso no es suficiente. Hay que llevar a la gente a entender quién es Él. Hay que llevar a la gente a entender quién es Él. Y no se trata de que Jesús era así, Jesús era acá, no. Pablo dio la máxima. Imítenme a mí, dijo. Mírenme, porque yo lo imito a Él. Aprendan de mí, oh Rabaiza. Por eso era escogido, digno de llevar el nombre, el reflejo de Él. Mírenme a mí y van a aprender, decía Él. Esa es la máxima, mirarlo a Él y seguirlo a Él. ¿Me entienden o no? Ahí está el reino que florece en medio de aquellos que entienden esta verdad. La paz interior es esa. Esa fue la paz que Él les dejó. Yo les voy a dar esa paz, se las voy a dar. El tema que no es que te la da porque te pones las manos encima y te ora, no. Te voy a enseñar cómo vivir. Oh, Ramay Saquem, te voy a presionar hasta que cambies. Y así te voy a dar mi paz. Te voy a guiar hasta que aprendas a cultivar tu paz. Porque tu paz es tu identidad. Él ahora es el príncipe de esa paz. Si Él hizo lo que hizo para tener la paz, imagínate lo que hizo el Padre para obtener la paz. Rey de Salem, Rey de justicia. Hay gente que le gusta el show dentro de las iglesias, hermano. A mí me gusta la verdad. Anhelo esa verdad. Porque la verdad es la que sigue hablando cuando el culto termina. La verdad es la que sigue salvando cuando se cierra el templo y esperamos el siguiente culto. La verdad es la que me sigue moviendo en mi intimidad. El show no. Los cantantes no. Es la verdad. Y yo amo la adoración y la alabanza a Dios. No estoy hablando de que cantar sea malo. Estoy hablando de otra cosa. Yo no vengo a entretener a la gente, ni vengo a entretener a esta ciudad. Yo tengo que decir la verdad. La verdad es la que rompe las cadenas. Y cuando alguien dice la verdad es cuando el infierno se levanta. Esa es la señal. Fini lo tenía muy claro, Güey lo tenía claro. Te aman o te odian, pero no hay término medio, decía. Entonces ahora hay una verdad, hay algo que descubrir, ese yo soy, hay que sacarlo. Pero para eso hay que calmar, oh Rabá y Saquem. Jesús, nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, nuestras tormentas, Él las reprende así y se apagan. Pero llegó un momento en que se levantó una tormenta que Él no podía parar. Oh, no te lo dije yo eso, hermano. Cuando los discípulos luchaban en la barca por salvar su vida, en medio de una tormenta, Él entró, cállense, madre, y todo se... Así de corta fue para Él. Pero llegó un día en que no había quien lo ayudara a Él a parar la tormenta de Él. Un día en que Él se subió a una barca en la que no se había subido nadie. Y enfrentó una tormenta que no había enfrentado nadie. Transpiraba sangre, no hallaba cómo parar la tormenta. Todo lo que sabía no resultaba. Cuando yo intento, todo lo que sé no me resulta. Es cuando se prueba lo que realmente hay acá adentro, hermano. Es cuando se te acaban todas las haces bajo la manga. Cuando no hay que decir, no hay que proferir, no hay que... Él no podía reprender esa oscuridad. Oh, Rimay Sanaya. Él no podía reprender esa oscuridad. Era demasiado grande para Él. No podía hacer retroceder esa maldad. Era demasiado densa. No podía. Oh, Ramay Saquem, no funciona un príncipe en este lugar. Un príncipe no puede hacer retroceder esta oscuridad. Y Dios lo obligaba a descubrirse. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Señor, ayúdame. ¿Quién eres? Así se abren mares. Cuando Dios dice, no clames a mí ahora. Levanta lo que tienes. Oh, Ramay Zacarias, ay. Levanta lo que tienes frente a ese imposible. Hoy la gloria de Dios, hermano. Es el reino que fluye para los que quieren ver esa gloria, hermano.
Para los que quieren alcanzar ese entendimiento. ¿Qué hago ahora? Hay una oscuridad que no puedo frenar. Ahí es cuando florece la paz interior. Les voy a dar mi paz. Y la van a encontrar igual que yo, enfrentando lo imposible. Oh, Ramay Saquén, enfrentando las frustraciones, enfrentando los gigantes que no han vencido nunca, enfrentando la oscuridad que jamás han visto, ni siquiera se imaginan que existe. Así la van a alcanzar. Un príncipe no era suficiente en ese lugar. Fue suficiente para la hija de Abraham encorvada, fue suficiente para un ciego que no veía, fue suficiente para los leprosos, fue suficiente para... Pero no era suficiente esa noche. Hay un día en que se acaba el poder que tiene, ya no es suficiente, se requiere más. Y ahí es cuando te dice, bueno, ¿ahora lo vas a hacer o no? Dios conoce a su hijo y sabe que puede. Hay un momento en que ni Jesús ya casi se tiene confianza que lo va a lograr. Por eso está pidiendo lo que está pidiendo, ¿no? Evidente. Él está pidiendo que se pare la cuestión porque no es capaz. ¿O no? ¿O no? Pero hay un momento en que no se trata de obedecer. No se trata que Dios dice. No es que alguien te presione para dar la vida. Él recordó sus palabras. Yo voy a dar mi vida. Nadie me la quita. Yo voy a ir porque entiendo lo que está pasando aquí. Hay gente que se emociona y llora solamente porque ve cómo Dios lo ama. Y eso para ellos es todo. No, ya no podemos llorar por eso. Eso es muy básico. Eso de principiante, de gente recién convertida. No. A mí lo que debe quebrantarme es la verdad. Y de que Dios me ame es parte de esa verdad. Hay verdades que tienen que ver con Él y hay verdades que tienen que ver conmigo. Hay verdades que tienen que ver con mi comprensión del mundo, de mi vida, a dónde pertenezco, de quién soy, hacia dónde voy. Había un sueño, hay un sueño de Dios en el Salmo 91. Lo glorificaré. Porque ha puesto en mí su confianza. Oh, la gloria de un padre no es que todos los hijos estén inclinados ante Él y lo estén venerando día y noche por la eternidad. Al final no, eso te aburre. Eso aburre al final, hermano, aburre. Y te estoy hablando del mismo corazón de mi padre, eso aburre. Hay un momento en que Él quiere mirar a alguien. Hay un momento en que Él quiere admirar a alguien. Él quiere pararse y decir, ese es mi hijo. Él quiere sentir el orgullo. Él quiere llorar de emoción. Eso fue lo que el Rey de Gloria le dio a Él. Desde que Dios era joven, no había visto algo así. Pero ese día, en ese lugar, en esa ciudad, en esa época, en ese planeta, en ese rincón del universo, Dios se vio a sí mismo, vio a un hijo que no se rendía, vio a un hijo que hizo lo imposible. Eso es lo que hay que alcanzar. Y los ancianos se comenzaban a postrar. Porque habían perdido la esperanza de que hubiera uno así. Miraban solo a su Rey de Gloria, al anciano de día. Él era el único que lo había logrado. Pero de pronto vieron que Él tenía un plan con ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús le dio a Juan en vida uno de los mayores regalos que le pudo haber dado un hombre. Mira lo que logré, no en la tierra, mira en el cielo. Mira lo que logré en los cielos. Ancianos que se postraban, arrojaban las coronas, las tiraban. Eso solo lo habían hecho ante el anciano de días. Solo con Él, pero ahora todo el universo estaba orgulloso de ese nuevo rey que estaba levantándose igual que el anciano de día de los que están esta noche.
quieren cultivar esa paz. Van a pagar el precio. Jesús dijo: fuera de mí nada podéis hacer. Pero el Espíritu Santo vendrá y le dará poder a los que quieren hacer la voluntad. Yo quiero alcanzar esa paz interior, hermano. Esa genuina. Y no me voy a diluir. No hay que diluirse. Diluirse es distraerse. Diluirse es gastar recursos emocionales, materiales, espirituales, de tipo que sean, en cosas que no van para ninguna parte. Yo debo ir tras la verdad, porque esa verdad es la que yo necesito. Esa es la verdad que yo quiero alcanzar. Y se trata solo de nosotros ahora, de nadie más. Jesús logró eso en el Getsemaní. Una paz que no tenía nadie, solo Dios. ¿Lo ven? Por eso Él era el primero que debía lograrlo. El sueño de Dios, dice Pablo ahora en Romanos 8, es que Él quiere tener muchos hijos como Él. Y eso depende de nosotros. Si estamos marcando el paso, hermano. No se acostumbren a marcar el paso. Porque si lo hacen, ustedes se van a alejar cada vez más de Dios. Acercarse es subir. Por ende, esfuerzo, agitamiento, cansancio, angustia, dolor. Eso es subir. Cuando yo voy en bajada me lleva la inercia, me lleva la gravedad, ¿me entienden? Pero cuando yo subo es mi fuerza, en mi sacrificio, en mi desgaste. Jesús entendió eso y muchas otras cosas, obviamente. Yo estoy ahí sacando un poquito, un trocito nomás de lo que Él aprendió esa noche. Pero lo poco que puedo ver a mí me inspira. Sé lo que tengo que hacer porque lo veo a Él. Sé cómo debo enseñar porque lo veo a Él. ¿Me entienden? Lo puedo sentir. Y eso es lo que Dios quiere. Que su pueblo sienta la verdad. Y dejen las cosas que son infructuosas, que no van para ninguna parte. Que dejen los hábitos que no van para ninguna parte. ¿Me entienden? A veces la gente piensa que ser aceptable ante Dios es dejar el mundo, dejar ir a fiestas, dejar de tomar, dejar de fumar, asistir periódicamente a una reunión. Pero eso más parece club social que otra cosa. ¿Me entienden? Pero estar en comunión con Dios significa transformación. Significa morir y volver a nacer. Morir y volver a nacer. De gloria en gloria. Morir a algo y nacer algo nuevo. Y significa una evolución, en otras palabras. Significa ser frustrado muchas veces, que duela acá adentro. Si la cuestión no duele, es falso, hermano. Yo le enseño a mis hijos lo siguiente cuando ellos usan enjuague bucal. Si no pique y duele, no sirve, le digo yo. Sí, papá, sirve. Ustedes tienen y toman esa cuestión que dicen que no tiene esa cuestión, es para puro engrupir, no te deja un aroma al lado. Pues si te va a matar la bacteria, que te pique bien, le digo. Eso se aplica en todo. El que le gusta sanarse la herida así por cimita, nomás que no duela mucho, esa cuestión termina en gangrena. Tarde o temprano. Tiene que doler. Para que realmente haya una sanidad, haya una evolución. Y el diablo solo se agarra de esa humanidad sensible nuestra, ¿no es cierto?, que no le gusta sufrir. De ahí se agarra. Y eso es lo infla, lo potencia en nosotros. Pero esto es nosotros. Un momento en que el diablo quiso usar a Pedro, el más quizás cercano a Jesús, y le quiso mostrar una salida. No te ocurra tal cosa, le dice. Pero Jesús, que estaba concientizado y concentrado en su propósito y meta, se puede dar cuenta enseguida que no es Pedro, es el diablo que está hablando. ¿Cuántos creyentes han caído porque otro creyente le dice, no, pero es que no le estamos dando mucho color, eso es muy duro? Y es el diablo mismo hablando ahí. ¿Lo ven? Hay gente que no lo ve nunca, hermano. No me importa.
Aquí lo que importa es que los escogidos lo vean. Y que aunque sea de noche, sea de día. Hoy deben entender por qué dije eso aquí y hoy día. Y ahora. Que aunque sea de noche, sea de día. ¿Lo ven? Piensen eso. Y anhélenlo. La mejor manera es sentir esa frustración, sentir que uno no es capaz. Como el publicano que llegó frente a Dios y se sintió incapaz ante la santidad de Dios y se lo dijo. Yo soy pecador, que estoy negro, no tengo qué vuelta a dar, pero estoy aquí, enfrentando la vista, ¿no es cierto?, juzgadora de todos los que estaban en el templo, probablemente quizás qué cosas le habrán dicho mientras él iba al altar. ¿Qué hacía aquí, pecador? Sale de acá, como eran los judíos, ¿no es cierto?, de hipócrita y de hiperreligioso, ¿no es cierto? Pero él llegó al altar. Y no solamente lo que dice, es cómo llegó. Y por lo que tuvo que pasar para llegar a decir esas palabras. Eso es lo que Dios ve. No solo lo que decimos ahí cuando nos rodeamos en el altar, es como hemos caminado hasta ese lugar. Lo que hemos sufrido. Pero hay gente que no sufre nada, hermano. ¿Lo ven o no? Hay que pensar en eso. Hay gente que se siente muy cómoda cuando los jefes no lo marcan, por ejemplo. O están lejitos, así. Y siguen en su misma vorágine de distorsión, de flojera, de dejación. Pero hay un dicho popular que dice que el güey engorda a los pies del amo. Pero a los pies del amo también recibe los picanazos, ¿no? Y a los pies del amo también los saca a trabajar y le da calambre en el campo. ¿No ven o no? Sí. Pero también engorda a los pies del amo. De eso no soy culpable. Cada uno... Entonces ahora depende de nosotros, hermano. Que Dios nos ayude. Yo lo que más le pido a Dios por este pueblo y por la gente que es de Él en esta ciudad es que le dé claridad y le abra esto. Porque si esto no se abre, esto va a seguir prisionero. Procuren siempre pedirle a Dios entendimiento para que esto se abra. Escuchen bien lo que les digo. La primera revelación que debes entender no es lo que Dios va a hacer a tu alrededor, que está al frente, no. La primera revelación que debes entender y que cada creyente debe entender es lo que Dios le está demandando a él. Esa es la primera. En el caso de Jesús, de una u otra manera sus discípulos sabían que era él. Pedro sabía, ¿no es cierto? Pedro sabía, tú eres el Mesías. Jesús se lo comprueba, se lo confirma. Sí, le dijo, esto te lo dijo mi Padre. Es decir, no hay ninguna duda de que tiene una revelación de quién es Jesús. Ninguna. El problema era que él no tenía una revelación de lo que debía ser él. Ese fue el problema. ¿Me entienden? Y como no tenía una revelación de quién debía ser él, pasó lo que pasó, hermano. Entonces, parte por ahí, ¿qué es lo que yo sé que Dios me pide a mí? Y yo como el maestro acá me doy cuenta cuando hay algunos que no callan lo que Dios le está pidiendo. No callan los cambios que Dios le está pidiendo. Y bueno, una de mis formas de ayudar es enseñar, es orar, es ser duro y a ver si se les cae. Porque tiene que caerse en forma sola. ¿Lo ven o no? Entonces, piensen. No aquí con todos juntos, cuando hablamos, no, piensen solos. Cuando se meten a su aposento y no hay nadie ahí, ojalá viene la madrugada, solo. Ustedes y Dios nomás. Mira, ni siquiera necesitan la Biblia ahí. Son ustedes y Dios nomás. Y hablar verdad. No hablen más lecera, digan la verdad. Y busquen la verdad. Para que ustedes generen el cambio en ustedes primero. Luego, ¿no es cierto?, tener un contexto de revelación, dónde estoy, quién está al frente, quién es Dios para mí. Y luego, como que puedo envolver todo, ¿me entienden? Pero si tengo la cuestión por partes nomás, me pasa lo que a Pedro, viene la presión y me caigo, por más que sepa que Jesús es el Hijo de Dios, ¿me entienden? Por más que lo haya visto glorificado ahí en el monte de la transfiguración, ¿se dan cuenta, no? Por más que lo haya visto hacer un centenar de milagros, resucitar gente que no sirve de nada, porque faltaba él, no sabía quién era él. Descubran eso. Y no estoy hablando de ministerio ni de llamada, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que deben ser como seres humanos, como hijos de Dios. Las exigencias que deben implantarse a ustedes mismos para llegar a ser lo que deben ser, en carácter, en frutos del Espíritu, en sacrificio, en servicio, en prontitud. Parte por ahí el cuento. ¿Lo ven o no?
Hay un dicho que dice que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y el apóstol Pablo habló de la corriente de este mundo. Qué fuerte, hermano. Y cada día va a empeorar. Va a empeorar. Entonces, si ustedes pierden el training, pierden el ejercitamiento, la corriente los va a cansar al final. Y no van a poder llegar al origen. ¿Lo ven? Esfuércense, como Cristo lo hizo. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Por eso Él dijo, fuera de mí nada pueden hacer. Era ver, entender su vida, para uno entender la de uno. Asumir el costo que Él asumió, para yo asumir el costo que a mí me corresponde. Ver cómo Él se humilló, para yo aprender a humillarme. Ver cómo Él se sacrificó, para yo aprender a sacrificarme. Ver cómo Él priorizó las cosas realmente importantes para Dios, y de esa misma manera lo debo hacer yo. Ahí está el camino. No es verlo adelante, así con cara de buena onda, como tienen los católicos en todas las estampitas, así, con los niños abrazados y un corderito al lado, con el sol escondiéndose, así, la foto de atrás. Eso son estupideces, hermano. Eso no lleva a ninguna parte. Hay que entenderlo. El que lo entiende va a vencer al diablo. Al final. ¿Lo ven? Que el Señor nos ayude. Y que el amado Espíritu Santo, un gran maestro, no, Él es, pero un titán de la enseñanza, nos ayude. En la intimidad Él sabe cómo llegar. Él sabe cómo entrar y enseñar. Si ve dedicación. Cuando el alumno es flojo y dejado, el maestro se va y lo mira nomás. Termina su clase y se va. El maestro se acerca a los pupitres donde ve alumnos dedicados, a los que ve que se esfuerzan. Ahí se acerca el maestro, al otro los mira nomás. Usted decide qué tipo de alumno va a ser. ¿Amén? Amén. Tome la mano de alguien, dale gracias al Señor. Amado Padre que estás en lo alto, en esta noche, Padre, bendecimos tu nombre. Te agradecemos lo fiel que has sido. Te engrandecemos, Rey de Gloria, porque sabemos que la verdad procede de tus labios. Reconocemos, Padre, que muchas veces somos incapaces de vivir la verdad, pero, Padre, ilumínanos con tu poder. Habita en medio de nosotros e impártenos la vida de tu Hijo. Oh, Rabbi Sakaya Sella. Impártenos la fuerza que Él tuvo, la claridad, Rabbi Sakem. Habita entre nosotros y danos sanidad con tu gran amor, Padre. Que tu poder actúe de una manera incomprensible a nuestro entendimiento, pero actúe, aleluya, trayendo sanidad, trayendo libertad, rompiendo cadenas, quebrando maldiciones, deshaciendo opresiones demoníacas, quebrantando cegueras, rompiendo ataduras, Rey de Gloria. Arriba Kaisakoba, que hará Isabaya. Glorifícate, soberano Rey. Aviva tu obra en medio de estos tiempos difíciles. Enciende el fuego de tu santidad. Impúlsanos hacia adelante, Rey de Gloria, y danos a beber del agua de la vida eterna. Toda la gloria, aleluya, es tuya. Podemos confiar en que de tus aguas, aleluya, fluye vida, y es un manantial que jamás se acabará. Es un río que jamás dejará de correr. Ese río jamás se seca. Rabá y Zacaria Sella. Te alabamos, Rey de Gloria, porque tu poder es infinito. Tu reino no tiene fin. Y hoy clamamos a esa grandeza, Padre. Reconocemos nuestra debilidad, nuestra ignorancia, pero aquí estamos, aleluya, como aquel publicano en el altar, clamando por la salvación, clamando para ser restaurados, clamando para ser renovados. Santo es tu nombre. Ribacaria Sabaya Kia Rabá. Orimaya Koba Kiatarai Shisia Rabá. Levántate, anciano de días. Bendito el león soberano de soberanos. Tú eres nuestra sanidad y nuestra libertad. Deshace toda opresión demoníaca. Que los demonios se acallen en el nombre de Jesús. Y solo la voz del Espíritu Santo retumbe en nuestros corazones, en nuestros entendimientos, deshaciendo toda obra del diablo. Declaramos que para esto se manifestó el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Su nombre tiene poder en el cielo y en la tierra. Él es el camino hacia ti, la forma en la que debemos honrarte, Padre. Hoy renunciamos a toda necedad, a toda flojera, a toda indiferencia, a toda tibieza, Padre. Renunciamos a esa basura satánica. Y aquellos que quieren una tierra nueva, que están hartos de ser cautivos en Egipto,
que quieren cruzar un desierto y llegar a una tierra que fluye leche y miel. Dale la fuerza, el impulso. Rama y Zacaria Saya. Oh Rama y Sabacoba que a ti Araisa vaya. Levántate, Rey de Gloria, y aviva tu obra en medio de estos tiempos difíciles. Toma el control de esta ciudad y quebranta al hombre fuerte de la oscuridad. Haz que tu reino se extienda y que el terror caiga sobre tus enemigos. Haz que sus obras caigan sobre ellos. Pero los que aman tu nombre, donde quiera que estén, levántalos con poder y autoridad. Levántalos con sanidad y liberación. Y que realmente comiencen a levantarse oraciones en esta ciudad conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en esta noche, en los méritos del Cordero. Amén y amén. 1, 2 y 3. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya.